Muy buenas, bibliotecarios. Hoy estoy aquí con Cristian, con Kidi Tuas Tuas, y hoy vamos a hacerle una entrevista a Luis Zarzal, autor de La Casa de los Sueños y otros delirios de fantasía, publicado por Ediciones Russer. Muy buenas. Muy buenas. Para aquellos que no te conozcan, ¿quién es Luis Zarzal? ¿Podrías hablarnos un poco de ti? A ver, sí, Luis Zarzal, pues es un autor, es un personaje porque realmente es un seudónimo, ¿vale? Entonces, yo como autor, pues quise juntar de mí la parte más estrambótica, un poquito más imaginativa, la parte que le gustaba escribir lo que otros habían escrito, imitarlos y hacer un poquito pues esa magia que tenemos cuando leemos libros, que a mí me cautivaba cuando era niño. Yo quería ser esa persona que cautivase a los demás y que los demás cuando me leyesen pues viajasen con la imaginación, sintiesen cosas nuevas y bueno, y Luis Zarzal es un poquito esa parte de mí que es muy idealista, que le gusta mucho las historias de fantasía, que le gusta mucho la novela, leer, imaginar, pues ese es Luis Zarzal. Yo privadamente soy otra persona, pero Luis Zarzal es lo que yo creo que es mejor de mí, ¿eh? Es una forma un poco poética, pero vamos, es así como lo siento. Cuéntanos de qué trata tu libro. Bueno, mi libro... Qué mal queda mi libro. Bueno, mi libro es una recopilación de relatos que he ido escribiendo desde que era muy pequeñajo, desde que tenía unos 12, 13 años. Fui escribiendo porque yo de pequeño leía muchísimo. Entonces me pasaba los días leyendo y cuando leía las historias me quedaba imaginando, bueno, y con este personaje qué habría pasado, tal. Me gustaba imaginar qué les pasaba al resto de los personajes. Y entonces pues empecé a fabular unas pequeñas historias, no sé qué, poco a poco se fueron convirtiendo en historias más largas y al final fui juntando un montón de cosas conforme pasaban los años. Llevo escribiendo mucho tiempo, ya soy un poco más mayorcete, pero vamos, de tanto escribir dije, jolín, tengo aquí un montón de cosas que yo aquí en narices, para mí solo no va a ser. Pues lo junté y dije, bueno, pues parece que me gusta. Se lo presenté a la primera, a mi gran lectora, que es mi mujer, y me dijo, pues me gusta y tal. Y claro, pues poco a poco fui juntando y dije, pues lo voy a publicar. Me hice un desafío, cogí un cuaderno negro que tenía, digo, cuando lo llene lo intento publicar, y lo publiqué. La verdad es que fue bastante fácil publicarlo, tardé un mesecito de escribir a algunas editoriales y me publicaron rápido. He tenido suerte, creo. Sí. Ya está. Y bueno, esta pregunta viene también al hilo de la anterior. Sobre tus hábitos de lectura, ¿qué es lo que sueles leer? Si tienes algún autor o género favorito, o lees un poco de todo. A ver, me gusta mucho la literatura de terror, de tensión, de misterio, un poquito policíacas y lo que yo llamo lecturas raras. Vale, sí, lecturas raras. Por ejemplo, me gusta mucho Edgar Allan Poe, Philip Lovecraft. Me gusta mucho Tolkien y Michael Ende. Son mis dos referentes de siempre, y que me da mucha pena que a Michael Ende no se le conozca más, y porque tiene muchas más obras además de... Bueno, que no me enrollo. Y me gusta también pues novelas policíacas, pues por supuesto Sir Arthur Conan Doyle. Me gusta mucho Michael Connelly, de los actuales. He leído Robin Cook, bueno, muchos. Y lecturas, lo que yo llamo lecturas raras, son escritores que juegan mucho con el lenguaje y que son libros muy originales. El ejemplo que más exponente de este es José Carlos Somoza, ¿vale? Que por ejemplo en La Caverna de las Ideas, cada capítulo te mete una imagen por detrás, simplemente nombrándote frases. En el capítulo 1 te mete la imagen de un león, en otro capítulo te mete, pero quiero decir, dentro del capítulo, sin nombrarlo expresamente,
Y el capítulo, o sea, y el libro es, como te lo leas al final, te da vueltas la cabeza y dices, ¿qué estoy leyendo? ¿Vale? O sea, pues tiene otro que es Clara y la penumbra, que es precioso también. O sea, Carlos Somoza juega mucho con el lenguaje y tiene una serie de novelas que son muy sorprendentes todas. Y bueno, también, qué decir, creo que me estoy dejando mucho, sí, me gusta mucho Haruki Murakami, no sé si habéis leído algo. Haruki Murakami es un escritor japonés que ha optado varias veces al premio Nobel, pero que siempre lo dejan un poco por detrás, como le pasó a Tolkien, que nunca le dieron el premio Nobel. Pues Murakami tiene ese tipo de novela de fantasía, pero que por fuera es un tipo de novela muy parecida a la vida real, y por dentro siempre hay motivos muy extraños para los sucesos normales. Y tiene una forma muy bonita de escribir. Es uno de los personajes, uno de los autores que estoy leyendo últimamente. Me gusta también ahora, he estado leyendo Eduardo Mendoza, pero bueno, porque me lo ha dejado un amigo y dije, bueno, me va a leer y ya me va a coger más novelas porque me ha gustado, sí. Poco a poco. Pues la siguiente pregunta es, ¿cómo fueron tus comienzos como escritor? Pues malos, bastante malos, ¿vale? Porque cuando yo tenía, era eso, 12, 14 años, escribí lo primero que se me ocurrió. En aquella época, con 14 años, estaba leyendo Lovecraft, ¿vale? Para que os hagáis una idea. Y yo dije, jolín, pues, a ver, me escribí una historia bastante, que a mí me parecía bastante buena. Ahora, releyéndola, la verdad es que no me parece bastante buena, pero me presenté a un concurso y yo creía que tenía que presentarme allí y leer el cuento, la historia, y era un cuentacuentos, con lo cual no podía tener los papeles delante. Entonces salí, estaba súper nervioso, con 14 años, todo, gente mirándome, para mí fue bastante desastroso. Empecé a leer, me olvidé cosas, dije cosas mal, luego tal, y me llevé tal palo que dije, no le vuelvo a enseñar a nadie lo que escribo. Y me pegué, pues no sé si 10 o 12 años sin enseñarle absolutamente a nadie lo que escribía. Pero bueno, luego sí, luego ya luego empecé a enseñar, oye, mira, a ver, te gusta, tal, pero amigos muy selectos para que no me metiesen mucho palo porque lo pasé mal, sí. Luego ya sí, luego ya dije, jolín, pues parece que le gusta a la gente, y ya fui enseñando las cosas que escribía, pero la verdad es que los inicios fueron un poco traumáticos. Luego ya, luego mejor. Bueno, eso es importante. Sí. Y bueno, ¿de dónde sacas la inspiración para escribir? ¿De dónde no la saco? El problema que tengo yo a veces es que tengo demasiadas ideas a la vez en la cabeza. Realmente creo que mi problema es poder ordenar mis ideas, porque es que veo una serie de televisión y termina y pienso, y pues podrían haber hecho esto, podrían haber hecho lo otro, esto se podría escribir. Es que enseguida me entran ganas de coger un tema y escribir, y tengo una serie de papeles ahí todos caóticos, porque claro, si lo lee alguien que no soy yo, pues ve dibujos, esquemas y tonterías que son pues posibles, quiero decir, y posibles tengo 100. El problema es luego ya ponerlos, las ideas salen de casi cualquier sitio, realmente, de la última novela que me haya leído, de una película, de mil cosas, de un cómic, me gusta también mucho los cómics, vamos, de casi cualquier sitio saco las ideas. El problema es eso, ordenar, porque tengo demasiadas, creo. ¿Qué parte de tu novela te ha costado más escribir? Pues estaba pensando que realmente, como son relatos que los he ido escribiendo a lo largo del tiempo, ha habido algunos que me han costado más y ha habido otros que me han costado menos. Quizá de los que más me ha costado es precisamente el primero, de La Casa de los Sueños, porque es como muy onírico. El tema del que trata no es... Claro, La Casa de los Sueños es un sitio donde se puede
visitar, es un sitio que puede visitar la gente cuando está en sueños, cuando duerme profundamente, y que es un lugar donde existe todo lo que alguna vez se ha soñado. Entonces, tú puedes entrar allí y vivir una historia, intervenir, pasar, y claro, pues es un sitio tan difuso, tan extraño de explicar, que solo describirlo, lo que yo tenía en la cabeza y pasarlo a letras, pues me costaba mucho. Entonces sí que es un relato que he escrito y he reescrito muchísimas veces hasta que digo, bueno, lo podría reescribir más, pero no lo voy a mejorar. Que una cosa que me quedó muy graciosa, que me recuerdo que leí sobre, por ejemplo, sobre Saramago, que decía, eh, mando los libros a la imprenta para parar de reescribir las cosas, porque ya estaba tan harto de revisar todo que no. Para la creación de tus personajes, ¿te has inspirado en alguien? Sí, claro, evidente. Yo creo que es muy difícil, muy difícil, muy difícil crear un personaje que no esté inspirado en algo. Quiero decir, en algo, en alguien, en un sentimiento, porque no cabe duda que, pues, por ejemplo, en el libro hay 3 relatos que están centrados en el héroe icónico, pues, llámale Arturo, Aragorn. Este se llama Boalis, que es un hombre muy voluntarioso y le caen todos los problemas encima, pero es un hombre pues que es esforzado, listo, guapo, alto, culto, y por eso, como tiene tantos méritos, pues le cae todo encima y al final se las ve muy difíciles para solucionar la vida. Entonces, bueno, me ha gustado el héroe icónico, que al final termina siendo un poco plano de tan esto, pero luego he tenido pues personajes que me gusta que sean más cercanos al lector. Pues otro de los personajes de los relatos es Marco, que es un chico que es un herrero que termina odiando lo que es las guerras, porque ha tenido un pasado traumático. Entonces me gusta pues pensar en personajes que tengan alguna debilidad, que tengan normalmente sentimientos encontrados con situaciones. Me gusta ponerles un poco en solfa sus creencias. Y bueno, pues yo creo que de esos personajes es que hay miles, es que es muy difícil encontrar inspiración que no venga de algún sitio. Pues es que hay muchísimos. ¿Y qué hay de ti en tus personajes? Pues todos los personajes tienen algo de mí. Yo creo que sí. El protagonista quizá el protagonista de La Casa de los Sueños es el que más es como yo, porque pues tiene ese querer vivir en los sueños, y ese idealismo. Yo soy un poquito idealista, aunque luego claro, así me pasa, que me están poco las cosas cuando voy cuando voy a algo y me decepciona. Pero, pero sí, quizá de mis personajes hay pues la curiosidad, las ganas de enfrentar desafíos, de leer, de mostrarse inquieto con las cosas, porque yo considero que es importante. Y muchos personajes pues alguno tiene algún trauma también por detrás, que bueno, todos tenemos alguna historieta por detrás, claro. ¿Tienes alguna anécdota relacionada con el libro o durante el proceso de escritura o una vez ya publicado? Hombre, sí, me pasó que 2 días después de haber firmado el contrato con Ruser, resulta que yo había mandado un montón de correos electrónicos a un montón de editoriales. Y 2 días después de haber firmado el contrato con Ruser me dijeron, oye, que te publicamos con esta otra. Dije, jolín. Y es que encima pues era un concurso que el premio era que te publicaban. Entonces me dije, bueno, pero vamos, ya tenía firmado el contrato y en Ruser me han tratado maravillosamente, y Francisco es un editor increíble, pero vamos, que siempre me queda esa duda de qué habría pasado si hubiese esperado 2 días más. Pero bueno, anécdotas tampoco. Bueno, y otra anécdota, que yo no sé si es anécdota, que es que
yo creo que les volví locos a los pobres correctores de la editorial porque me dieron 10 días para decir, va a quedar así, míralo y si encuentras algo que no te gusta, lo cambiamos y tal. Y no sé si les llamé 6 o 7 veces para corregir algún detalle. Oye, tal, me releí en cuestión de 10 días, me debí leer el libro otras 4 veces. Digo, pero bueno, es que al final me obsesionaba, ya dije, mira, lo voy a dejar porque yo me estoy enfadando incluso conmigo mismo de tanto releer. Y bueno, pues yo creo que ha quedado muy bien y muy bonito. Y bueno, anécdotas con esto ya no encuentro ninguna más. ¿Tienes algún personaje o acontecimiento favorito? Hombre, el personaje que más me gusta del libro quizá es Marco. Marco es un chico que con 8 años pues vive una experiencia traumática. Es un chico muy idealista que decide pues irse de aventuras y se mete en un problema horroroso, ¿vale? No lo voy a contar porque destripo el relato, pero se mete en un problema horroroso, termina teniendo que aparecer pues un montón de cosas y queda traumatizado. Y luego en Marco el Herrero, que es otro relato que tiene el mismo chaval de protagonista, ya es más mayor, intenta hacer las cosas bien y se vuelve a meter en otro problema horroroso. O sea, y es un personaje que le tengo mucho cariño porque al pobre lo zarandeo mucho, pero luego siempre sale bien. Un poco tocado por algún lado, pero el pobre medio sale de los problemas. Y bueno, si tuvieras que elegir una frase o una solamente palabra para describir tu libro, ¿cuál sería? Bueno, más que una palabra o una frase mía, voy a aprovechar que en la parte de detrás del libro, en la contraportada, aprovecho una de las frases de mis personajes que he tratado de escribir en palabras de uno de los personajes, algo que haga sentirse feliz a quien lo lea, apasionado, preocupado o triste, pero que despierte emociones, que conmueva. Y yo creo que sí que es un libro que tiene esa intención de conmover, de remover algo dentro y que cuando lo leamos pues con un relato nos dé un escalofrío o con otro relato nos entre en una indignación por lo mal que lo han pasado los personajes o tener preocupación por lo que va a pasar después de que termine el relato, porque hay algunos que se quedan un poco sin cierre y yo creo que lo he conseguido. Yo creo que bastantes relatos de los que digo consiguen dar ese giro que el lector muchas veces va a recordar después de haber leído el relato y que es un poquito también el objetivo, que sean relatos que conmuevan y que hagan pensar después de haberlo escrito. Y por último, ¿tienes proyectos futuros en mente? Muchos, tengo muchos porque como he dicho tengo demasiadas ideas a la vez, pero de los muchos proyectos que tengo en mente hay 3 concretamente que están más cercanos a convertirse en algo parecido a un libro nuevo. Uno de ellos es una novela larga de fantasía en la que aprovecho 3 personajes que aparecen en los relatos de este libro, que son Boalis, Marco y un mago que aparece también que se llama Aloren, y que los mezclo a los 3 en la misma novela y que, bueno, es una novela de la que ya llevo escritas muchas páginas. Yo creo que lo tendré terminado para finales de agosto de este año. Otro proyecto que voy dándole un poquito menos de tiempo, pero que también lo tengo, que es, ya os pasaré el enlace porque estoy publicando una pequeña historia por capítulos en Wattpad. No sé si sabéis lo que es. Sí. Vale, pues entonces estoy publicando allí una pequeña novela en capítulos que se llama Evaristo, historia de un cincuentón en Torrepantano. ¿Vale? Es un pobre señor que tiene, bueno, de pobre nada, es un señor que tiene sus 50 y pico años, es profesor de historia del arte y descubre de repente que ha heredado un castillo en un pueblo de Somontano Ostense. Y la historia empieza así, como muy de sopetón, y es todo lo que le va pasando, y entonces lo voy actualizando en Wattpad cuando puedo, porque tengo poco tiempo,
pero lo voy actualizando. Ahora ya va, dentro de poco publicaré la 8ª parte, porque ya lleva 7 partes escritas, y poco a poco va avanzando, y estoy viendo que está terminando quedando una historia bastante intrigante, y mezclando tintes poco de sectarios y cosas así. Un poco raro, porque en el castillo pues empiezan a pasar cosas, evidentemente, y es todo como muy también un poquito por debajo, cosas que no se notan, y yo creo que queda una historia interesante. Y otro proyecto que tengo, y ese lo tengo completamente abandonado, pero tengo escrito bastante, porque escribí bastante en su día, pero lo tengo abandonado porque es que no tengo tiempo para más. Otro proyecto es uno de los relatos que se llama Una carrera contra la luna, que es de un general militar que de repente pues tiene un trauma porque ha perdido a su prometida en la guerra y tal, y está destrozado, y el hombre pues sin más ni más se pone a correr sin saber muy bien qué hace, y descubre que hay una mujer que está corriendo a su lado, y terminan los dos corriendo. La carrera termina cuando llegan los dos a un lago y se enamora de esa mujer. Pues esa historia que termina, es un relato de los que están en el libro, la he seguido escribiendo y he empezado a descubrir lo que pasaba pues con la guerra, con la novia que ya no está, en qué consistía la guerra, quiénes eran los malos, los malos desde el punto de vista del protagonista, porque claro, desde el punto de vista suyo cada uno es el bueno, en la guerra más bueno. Y entonces pues la tengo, lo que pasa es que esa la tengo muy estancada desde hace mucho tiempo, pero tengo intención de seguirla. Bueno, y proyectos tengo muchísimos, lo que pasa que no lo sé. Luego me gustaría hacer algún tipo de serialización cuando termine lo de Baristo, me gustaría, creo que tiene el formato apropiado para que se haga en formato serializado, incluso en un podcast de radio o en una cosa de estas, para que la gente lo escuche, porque yo considero que como lo tengo marcado en capítulos que son todos muy, muy claritos, pues se podría ir escuchando de un modo muy cómodo, y pues yo qué sé, en 5 minutos antes de irse a dormir escuchar un capítulo. Eso me parece que es también muy, muy bonito. Y bueno, proyectos tengo más, pero yo creo que ya estoy bastante ocupado. Sí, la verdad que sí. Vale, porque aparte de escribir tengo una profesión y no me da tiempo para más. Sí, normal. Bueno, pues hasta aquí la entrevista. No sé si quieres añadir algo más. No, realmente no, porque tampoco quiero dar mucho la tabarra, aunque siempre se queda alguna cosilla en el tintero, pero nada. Yo creo que ha ido bien, ¿no? Muchas gracias por haberme dado la oportunidad de presentar la obra al público, porque yo creo que muchas veces el problema que tenemos los autores es que nos conozca la gente, porque puedes escribir muy bien o escribir con mucho sentimiento o poner tus mejores deseos al público, pero si no te conoce la gente y no te lee, pues no sirve de nada. Pues nada, pues también muchas gracias a ti por aceptar la entrevista y por compartir también cosillas de tu libro y de ti como persona. Muy bien. Y pues nada, pues pondré abajo las redes sociales nuestras, también pondré abajo la dirección por si queréis comprar el libro o queréis echarle un ojo. Sí, ya os pasaré el enlace de Amazon, y si queréis el enlace de Wattpad por si alguien quiere leer la serie de Baristo, que yo creo que es bastante divertida. Sí, pues también lo pondremos por aquí en la caja de descripción. Y que nada, que muchas gracias y que nos veremos en el próximo vídeo. Adiós. Muchas gracias a vosotros. Hasta luego.